Paz y bien, hermanos. Jesucristo, Rey de amor y de servicio. Homilía para la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en el domingo último del año, escuchando este año el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: verdad os digo que cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Él les explicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es el domingo final del año litúrgico, domingo último ocupado por la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esto es la corona anual del ciclo de los misterios del Señor, desde Navidad hasta hoy. Los textos sagrados están tomados del Evangelio del Antiguo y del Nuevo Testamento para representarnos la figura verdadera de nuestro Rey. Para saber quién es Jesucristo Rey, cuál es su reinado, quiénes somos sus vasallos, cuáles son sus poderes, cómo ejerce este reinado, ¿a dónde tendremos que acudir? Los estados y naciones de la tierra se configuran con la conjunción de tres poderes: poder legislativo, para establecer una constitución que radica en el pueblo soberano y se delega en el rey; el poder ejecutivo, gobernativo, para gobernar, poniendo en marcha las leyes previamente establecidas; y el poder judicial, para determinar cómo se ha de proceder cuando la ley
se ha quebrantado. En una monarquía absoluta, los tres poderes tienen una sola cabeza. Todo esto, hermanos, en la historia se ha querido aplicar a Jesucristo y a su Iglesia, partiendo por otra parte del principio absoluto de que Jesucristo es el creador de cielo y tierra, con el mismo poder de Dios, y de que Él, por tanto, es la única fuente del derecho, y que en Jesucristo y en su Iglesia radica el reinado que está depositado en Él. Todo esto, que puede tener una filosofía interna y su lógica, es aberrante si contemplamos el modo como Jesucristo aparece como Rey en su vida. No quiso ninguna propiedad, porque vivió en la pobreza absoluta. No intentó poseer ningún dominio sobre nadie. No pasó por su mente el que sus discípulos pudieran formar un poder militar para conquistar con armas y guerra. Absolutamente nada de esto. Murió como rey, según la sentencia escrita: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Insultado, pero invocado como rey por aquel malhechor que estaba junto a él, que reconoció su culpa y que le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y entonces Jesús le prometió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este es el triunfo de Jesús, el primer trofeo del Rey crucificado, que se lleva al cielo, de la cárcel, del patíbulo al paraíso, porque tuvo la visita de Jesús. En el texto proclamado aparece un Rey Mesías, el Hijo del Hombre, que no es otro que el mismo Jesús de Nazaret. Y Jesús presenta una escena provocadora y escandalosa y al mismo tiempo iluminadora, porque ahí está el Evangelio. El escándalo es este: yo soy el Rey, yo soy el Hijo del Hombre que va a ejercer su soberanía judicial sobre todas las naciones, esto es, sobre sus discípulos, sobre Israel, sobre el mundo entero. La gloria de mi reino no va a ser el triunfo de mis victorias, el aplastamiento de mis enemigos, el avance con las banderas. Mi gloria y mi victoria va a ser el triunfo del amor ante los indigentes y desheredados de la tierra, los que son la periferia del mundo y en muchos casos el desecho de la humanidad. 6 palabras que podrían alargarse hasta 60 y hasta 600. Los hambrientos, los sedientos, los inmigrantes, los desnudos, léase los que no tienen trabajo, están desnudos, los enfermos, los encarcelados. El examen no lo va a hacer a los necesitados y miserables que aquí aparecen. ¿Tú por qué eres pobre? ¿Por holgazán? ¿Por vicioso? El examen se va a hacer a los que íbamos por el camino de la vida y encontramos a un pobre, a un enfermo, a un emigrante, a un encarcelado. ¿Le diste de comer? ¿Lo vestiste? ¿Le recogiste en tu casa? ¿Lo curaste? ¿Lo visitaste en la cárcel? Lo más sorprendente:
lo que nadie podría jamás pensar, lo que no tiene filosofía en la tierra para confirmarlo, es lo que dice a continuación Jesús. Yo estaba en el pobre, en el hambriento, en el sediento, en el emigrante, en el desnudo, en el enfermo, en el encarcelado. Yo estaba allí, yo era Él, ni los buenos se habían enterado, y era verdad. Hermanos, hay tanto que pensar y reflexionar sobre estas palabras de Jesús, que son pura vida. El día 20, aniversario de la Revolución en México, riadas de manifestantes, millares y millares, por tantas ciudades del país, con amplia repercusión en el extranjero. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Era el clamor repetido por la desaparición de 43 normalistas, estudiantes. No era guerra a un partido político, sí oposición al gobierno, pero más allá que el gobierno, era el clamor humano de solidaridad, de reivindicación, de justicia. Hermanos, desde el Evangelio de hoy, también en esos muchachos, en esas muchachas, estaba Jesucristo, Rey de amor. Al decir y pensar estas cosas, vamos a terminar diciéndole a Jesús: Señor Jesús, con tus palabras de profeta y de Hijo de Dios, nos has mostrado tu camino. Concédeme en esta vida la alegría de verte, de sentirte reinando por la fe, por el amor, por los servicios en los más pobres y desvalidos. Amén.